Bienvenidos. Esta vez quise armarles un video rápido sobre la Primera Guerra Mundial, así que ahí vamos, es hora de un top 5 de cosas que probablemente no sabían sobre la Primera Guerra Mundial. Número 1. La flota británica estaba pintada como si un niño de 3 años la hubiera iluminado. Así es, porque en 1917 el artista británico Norman Wilson era voluntario en la Marina Real. Allí se le ocurrió una manera con la que los barcos podrían lidiar con los submarinos alemanes. Su plan consistía en pintar los buques con colores muy llamativos y llenos de figuras muy confusas, de manera que en vez de camuflar los barcos, trataría de confundir al enemigo. Y aunque la eficacia de estos dibujos no está comprobada, lo cierto es que los patrones que dibujaban en los barcos daban la ilusión de que se movían a mayor velocidad. Eso y que las tropas que les tocaba abordarlo se sentían bastante más seguras gracias a esta llamativa decoración. Número 2. Si eras reportero, te podían mandar a fusilar fácil, muy fácil. Y es que durante la guerra, las fuerzas aliadas querían tener controlada la información que llegaba a la población civil, con el objetivo de evitar el miedo o el pánico en la población. Al contrario, los mensajes que se mandaban a los periódicos en su mayoría estaban censurados o manipulados, de modo que parecía que todo iba bien en la guerra. Sin embargo, esto no impedía que hubiera quienes estuvieran dispuestos a desafiar la censura, como es el caso del periodista Philip Gibbs. Este reportero cubría la guerra desde las filas francesas para mandar sus historias de contrabando a Gran Bretaña. Pero esto no duró mucho porque en 1915 lo capturaron, lo encerraron por 10 días y luego lo dejaron ir bajo la advertencia de que si regresaba lo fusilaban sin hacer más preguntas. Pero Gibbs no era el único. Otros reporteros que trataban de narrar la Gran Guerra eran reclutados, llevados al frente y controlados para que todos sus textos pasaran por una revisión antes de partir a sus respectivos periódicos. Número 3. La vida de las mujeres cambió radicalmente desde la Gran Guerra. Y es que durante la Primera Guerra Mundial, gran parte de los hombres que fueron llamados a la guerra dejaron sus espacios de trabajo, por lo que las mujeres tuvieron que incorporarse como fuerza laboral en las fábricas, tiendas, el campo, las minas y en casi todos los espacios de trabajo como la policía, el correo, los mercados y bueno, casi todo. Y esto de alguna manera era una buena novedad. Pero no duró mucho, porque cuando se acabó la guerra y regresaron los hombres, ocurrió que las mujeres podían seguir trabajando. Pero claro, cobrarían la mitad o menos de lo que un hombre porque, bueno, básicamente porque sí. El caso es que a partir de la Primera Guerra Mundial, las mujeres han logrado apoderarse cada vez más de todos los espacios y derechos que antes eran exclusivos para los hombres. Y aunque el camino hasta la fecha es difícil, las mujeres cada vez logran más y mejores posiciones en este mundo supermacho. Así que adelante chicas, tomen el mundo en sus manos porque es suyo, siempre lo ha sido. Número 4. La medicina tuvo grandes descubrimientos gracias a la Gran Guerra. Porque solo imaginen, era de las primeras veces que se utilizaban metralletas en la guerra. Los soldados estaban atrincherados en un montón de agujeros mugrosos y ocurre que estamos en 1914 y los antibióticos aún no se descubren, por lo que las amputaciones y muertes por gangrena estaban a la orden del día. Y esa no solo es una muerte muy fea, además es asqueroso. También un gran problema era la necesidad de transfusiones de sangre, por lo que en 1917 el capitán estadounidense Oswald Robertson creó el primer banco de sangre funcional cerca del frente de batalla. Allí podía conservar sangre útil durante casi un mes para las emergencias más graves. Pero eso no es todo. En la guerra era común que las tropas padecieran de un desorden conocido como shell shock. En un inicio se pensaba que esto era provocado por el estruendo de las explosiones y que esto afectaba al cerebro. Pero otros pensaban que se debía a la presión y al alto impacto psicológico. El punto es que gracias a esta controversia de la Gran Guerra, se dio inicio al estudio del psicoanálisis y a las bases para la psicología moderna y la terapia conductual cognitiva. Número 5. La guerra secreta de los hombres topo. Y es que todos identificamos la Gran Guerra con batallas en trincheras, donde se trataba de avanzar en campo abierto hacia el territorio enemigo. Pero no todos saben que los británicos tenían un escuadrón especial de mineros conocidos como los hombres topo. Su tarea era realizar túneles a 30 metros bajo la tierra para tratar de llegar bajo las trincheras alemanas. Y ahí su deber era colocar minas de alto poder para detonarlas debajo de los enemigos. Y esta alocada idea comenzó con John Norton Griffiths, un ingeniero británico que antes de la guerra se había encargado de extender el sistema de drenaje de la ciudad de Manchester. Él decía que sus hombres podían cavar túneles más rápido que cualquier otro. Para 1917, el grupo de topos era de unos 20,000 hombres. Muchos de ellos eran mineros, campesinos o gente pobre sin mucha preparación militar.
Su labor permitía avanzar poco a poco bajo tierra con la esperanza de causar grandes daños a las trincheras alemanas. El problema estaba en que esta era una labor muy peligrosa. Los soldados podían morir por un deslave de tierra, por intoxicación, por falta de oxígeno o a causa del propio manejo de las minas. Así, durante los primeros 3 años de guerra, cuando todos estaban en las trincheras, los topos demostraron su efectividad dando baja a más de 10.000 alemanes y desapareciendo a otros 7.000. Después de eso, la guerra se inmovilizó, y los puntos de ataque para el general John Norton Griffith se movían más rápido que lo que podían sus túneles. Hasta ahí llegó la guerra de los hombres topo, que demostraron que los mejores para hacer agujeros mugrosos donde te puedes morir no son los franceses ni los alemanes, sino los británicos. Es todo por esta ocasión. No olviden dejar sus comentarios y denle me gusta al video si alguno de estos datos los sorprendió. ¡Nos vemos!